Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza infernal contraria a este mensaje. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tome el control de este lugar, tome el control de cada oyente, tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Y que en este mensaje no sea yo, sino sea usted, Espíritu Santo, que hable a las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 al verso 2, dice así la palabra de Dios. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, los testigos de Jehová y la Biblia. Ese es el título de esta enseñanza. Así como estamos estudiando, amados hermanos, acerca de los testigos de Jehová, de la misma manera debemos de estudiar nosotros la doctrina de la iglesia donde estamos. Nunca usted debe de ir a la iglesia y no poner atención. Usted tiene que poner atención para que usted vaya comprobando que lo que está hablando el predicador está de acuerdo a la palabra de Dios o está hablando por sí mismo. Amén. A nosotros Cristo nos aconsejó que escudriñáramos las Escrituras, y Él nos habló de la parábola de las 10 vírgenes para que nos diéramos cuenta cómo iba a estar el cristianismo en estos últimos tiempos. Y nos dice que todas las 10 vírgenes tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Y esto nos da a entender que cuando Cristo venga por su iglesia, encontrará a muchos en las calles con sus Biblias en sus manos, o sea, con sus lámparas, pero sin aceite. Pero sin aceite, ¿qué significa? Sin el Espíritu Santo. Y de nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia habla claramente que si nosotros nos llamamos cristianos, es porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vean que nosotros debemos de tener mucho cuidado. La doctrina de los testigos de Jehová, ellos no creen en la divinidad de Cristo. Ellos no creen en la divinidad del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos creen que solamente el Padre Jehová es Dios. Nosotros amamos al Padre y le damos gracias al Padre Eterno por su Hijo amado Jesucristo, porque Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, amados hermanos. Él sufrió por nuestros pecados. Por lo tanto, mi Dios es grande, es poderoso, a quien nosotros tenemos que seguir a Él y no seguir al hombre. Porque el hombre ha tomado el lugar
el lugar que le corresponde a Dios. Y nosotros tenemos que ver las cosas a como dice la Biblia. Que el que no tiene el Espíritu Santo, los testigos no tienen el Espíritu Santo. Los testigos rechazan a mi Cristo en todas las áreas. Entonces los testigos de Jehová no tienen a nadie. Porque el Señor Jesucristo, que es la puerta para la salvación, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor Jesús nos da un Padre y también nos da otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces, Él nos reconcilia con el Padre, tenemos un Padre, ya no estamos huérfanos. Y nos da el Espíritu Santo, el mayor de mayores, esté con nosotros, para que Él nos guíe a toda verdad. Entonces, ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestra ayuda, es nuestro sostén, es nuestro apoyo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nuestras debilidades. Es por eso que nosotros debemos de entender al Dios de la Biblia, no al hombre. Por eso el cristianismo no es por conveniencia. El cristianismo es porque usted quiere conocer cada día más y más a su Dios. El cristianismo es conocer cada día más y más al Dios Todopoderoso. Ahora, pon atención a esto. Escudriñar la Biblia es la cosa más linda para entender lo que Dios nos está hablando. Y para lograrlo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben por qué hay tantas doctrinas erróneas? Porque leen la palabra de Dios con su mente natural, no con la ayuda y revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo sabe todo. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, porque Él conoce hasta lo más profundo de Dios Padre, para que el Espíritu Santo nos dé revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hemos dicho, amados hermanos, que todos los que tienen creencia unitaria están en serios problemas con la Biblia del Todopoderoso. Están en serios problemas. Aquí se darán gloria de hombres y se seguirán la corriente el uno con el otro, pero Dios nos va a llamar a cuentas. ¿En qué cuentas le vas a dar tú al Dios del cielo? Por eso tenemos que atender cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios. Porque los testigos de Jehová están negando lo que Dios nos dejó escrito. Por eso el título se llama Los Testigos de Jehová y la Biblia. La Biblia del Todopoderoso. Y usted se va a dar cuenta que ellos no creen nada de lo que está escrito en la Biblia. Y que ellos solamente dicen que aman a Jehová, y dice y mencionan al Hijo y al Espíritu Santo, cuando no creen ni en el Hijo y no creen tampoco en el Espíritu Santo. Ellos, su organización, para ellos es su Dios. Allí no está ni el Padre, no está ni el Hijo y no está el Espíritu Santo. Así que Cristo nos encargó y nos dijo: cuídense de la levadura de los fariseos.
de los saduceos, que es la hipocresía. Es pura hipocresía. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Porque los testigos de Jehová enseñan que la doctrina de la Trinidad, ¿cuál es la doctrina de la Trinidad? Que existe un Padre, existe un Hijo y existe un Espíritu Santo. Pero los testigos dicen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana. Ven ustedes que ellos no están conforme a la Biblia. Ellos están siempre en contra de la Biblia. En otra palabra, la mentira contradice a la verdad. No es nada extraño eso. Sí, porque muchas veces alguien quiere servir a Dios con todo su corazón y los imperfectos, los que tienen la mentira, se interponen siempre, se oponen a aquella persona. Entonces, amados hermanos, vemos de que ellos dicen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana, que quiere decir que no es de Dios, que no es de Dios. Y que Dios es una sola persona y no una Trinidad. Que Dios nos ayude en este día, amados hermanos. Y que el Padre Eterno aplaste a Satanás y a sus trabajadores en este día, en el nombre de Jesús. Y que Dios los ilumine para que ellos sean salvos y se les quite la venda que tienen del diablo. ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a comprobar con la Santa Biblia que la Trinidad estaba en el Génesis 1:1. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque los testigos de Jehová no creen que existe una Trinidad divina. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un ángel. Y ellos dicen que Jesús es un ser creado. Y ellos ignoran al Espíritu Santo. Para ellos el único Dios es Jehová. Ahora veamos desde Génesis 1:1. Si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, allí sí vamos a recibir revelación de parte de Dios. La Biblia no es para leerse por encima. La Biblia es para profundizarse. Es para dejar caer el arado. El arado para que vaya abriendo camino, para que vaya abriendo surco. Entonces, amados hermanos, lo vamos a leer la palabra de Dios, no con una mente humana. Lo vamos a leer con la ayuda y revelación del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro Maestro que está en la tierra ahorita, el Espíritu Santo, que todos los que recibimos a mi Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Así lo dice la Biblia y así lo creo, porque escrito está. En Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Vean que este versículo está corto, pero tiene tanta información linda. La palabra Génesis significa el principio. La palabra Génesis significa el origen de la creación. Entonces, allí donde dice el principio, podríamos decir en el Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis significa el principio. Entonces, la palabra Génesis significa principio, origen de la creación. Ahora, tenemos que examinar en el idioma hebreo acerca de la palabra Dios. Y la palabra hebrea que se usa aquí para Dios
es la palabra Elohim, que significa pluralidad de la unidad de la deidad divina. O sea, que en el hebreo Dios es una pluralidad. Gloria a Dios. Entonces, pues, plural es de dos o más personas. Amén. Entonces, en el hebreo, la palabra Dios es una pluralidad. Entonces, amados hermanos, vemos de que la palabra Dios en el hebreo es pluralidad, como si dijera los dioses. Pero nosotros no usamos los dioses porque Dios habla de dioses ajenos. Sería una confusión. Pero todos aquellos que leen el lenguaje, el idioma hebreo, saben que cuando dice Dios, está hablando en plural. Amén. Así que me gusta a mí lo que escribió el profeta Daniel. En Daniel capítulo 3, verso 24 al 25, nos habla de 3 jóvenes hebreos que prefirieron mejor morir que adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Ellos prefirieron mejor la muerte que adorar una estatua. En Daniel capítulo 3, verso 24 al verso 25 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25. Y el rey Nabucodonosor dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vean, gloria al Señor. Y en la Biblia en inglés, en la parte final, nos dice la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo estaba en medio del horno de fuego juntamente con los 3 hebreos, amados hermanos, porque Él dice en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, Él nos dejó escrito: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Gloria al Señor. Y el Señor estaba en medio del horno de fuego ardiendo. Entonces, Jesucristo es Dios. Pero los testigos lo niegan. Lo niegan. La Trinidad divina estaba en el Génesis 1:1. Allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo y allí estaba el Espíritu Santo. Si nosotros atendemos la Biblia tal como el Padre lo dejó escrito, ¿sabes qué? Nunca vamos a predicar doctrinas de demonios. Aleluya. Nunca. Sino siempre predicaremos palabra divina que ayuda, que fortalece, que sana, que liberta, que salva. Es por eso de suma importancia de creer en Dios. Entonces, allí estaba en Génesis 1:1 el Padre, allí estaba en Génesis 1:1 el Hijo, allí estaba en Génesis 1:1 el Espíritu Santo. Y para aquellos que no creen todavía acerca de que el Espíritu Santo es Dios, dice, amados hermanos, en el verso 2, dice que el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Ahí estaba, moviéndose sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Bien, bien, amados hermanos, por eso necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso para entender la Biblia. Amén. Aquí no es lo que dice el apóstol fulano, lo que dice el doctor fulano. No, aquí es, ¿qué es lo que dice el Dios de la Biblia? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, para tratar de comprender más esto, ¿cómo podríamos describir esta pluralidad acerca de la palabra Dios, que en el hebreo es pluralidad? ¿Cómo lo podríamos entender? Pues con la fórmula del agua, que es H2O, que se compone de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua puede manifestarse en 3 maneras: en líquida, en sólida y en gases. Que cuando está líquida es H2O, y cuando está sólida es H2O, y cuando está en gases sigue siendo H2O, porque es la misma esencia manifestada en 3 condiciones diferentes. Entonces, pues de igual manera es la Trinidad divina. El Padre es Dios, y de acuerdo a la fórmula del ejemplo que dimos, el Padre es Dios, es H2O. El Hijo es Dios, y de acuerdo a la fórmula es H2O. Y el Espíritu Santo es Dios y es H2O. ¿Por qué? Porque es la misma esencia manifestada en 3 condiciones diferentes. Pero ellos forman un Dios, un solo Dios verdadero. Aleluya. Porque Dios es uno solo, manifestado en 3 diferentes personas, así como la fórmula del agua. Y los 3 tienen los mismos atributos. Ellos son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Ellos son seres divinos, no son como los humanos. El humano, ellos quieren ser exaltados. Aquí no. Ellos están de acuerdo en todo. En todo lo que van a hacer. Están de acuerdo. Entonces, por eso, ellos se comentan lo que van a hacer. Y vemos, amados hermanos, de que Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, Dios Espíritu Santo es otra persona, y tienen los mismos atributos. Ahora vamos a seguir demostrando que el Padre no estaba solo en la creación. Y lo vemos ahí muy rápido en Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios Padre, hagamos. ¿En qué tiempo está la palabra hagamos? En plural. En plural. Entonces, el Padre estaba hablando con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que estaba hablando con ángeles. Con ángeles. Y es una mentira. Es una mentira del diablo. Porque el Señor Jesús no es un ángel, ni tampoco un arcángel. Él es Dios. Gloria al Señor. Dice
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Cristo no es un ser creado. Cristo, amados hermanos, tampoco es un arcángel. Cristo es, amados hermanos, es Dios que ha existido siempre desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo dice que Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo? La palabra de Dios. Por eso nos basamos en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver y a saber de que Cristo estaba en la creación. Amados hermanos, el Antiguo Testamento era la dispensación del Padre, pero allí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Amén. Cuando fue la dispensación del Hijo, que Él vino a cumplir la ley, fue ayudado por el Espíritu Santo. Y el Padre estaba en su trono. Amén. Pero estaba ayudando a que se cumpliera la misión de rescatar a la humanidad. Aleluya. Entonces, amados hermanos, quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es tan linda. La palabra de Dios te ilumina el entendimiento. Amén. La palabra de Dios te hace sentir bien. Aleluya. La palabra de Dios te transforma a ser otro hombre, te transforma a ser otra mujer. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, dice: Él es la imagen de Dios invisible. Que esto nos quiere decir que Cristo es el Hijo de Dios. Y sigue hablando, el primogénito de toda creación. Estas palabras nos dicen que Cristo ha existido desde antes de la creación del mundo. Entonces, en el verso 16 dice: porque en Cristo fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos. En Cristo fueron creadas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Él. Amén. Cristo estaba con su Padre en la creación del mundo. Entonces, amados hermanos, sigue hablando la palabra de Dios. Y nos dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él y Cristo es antes de todas las cosas creadas. Fíjense nomás, Amén. lo que nos dice Colosenses 1:17. Yeah. Y Cristo es antes de todas las cosas creadas. Y todas las cosas que hay se mantienen firmes por Cristo. Gloria al Señor. Y tenemos más evidencia de que Cristo es Dios y que Él estaba en la creación. Vea esto. En San Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo. Nosotros dijimos que la palabra principio es Génesis. Y aquí la palabra verbo es la palabra de Dios. Pero vea esto, que Cristo es la palabra de Dios encarnada que vino a esta tierra para rescatarnos de las garras del diablo. Amén. Entonces podríamos leer esto que dice, en el principio era el verbo. Lo podríamos leer, en el Génesis
estaba Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y el Verbo era con Dios. Y Cristo estaba con Dios. Entonces vemos, y el Verbo, dice, era Dios. Y dice, y Cristo era Dios. Gloria al Señor. En el verso 2 dice, amados hermanos, versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios, que significa Cristo estaba en el Génesis con Dios. ¿Qué más señal quiere? ¿Para qué se opone? No se está oponiendo a mí, se está oponiendo al Dios de la Biblia, porque escrito está, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿qué más dice el Padre Eterno? Pues ahí en el Génesis, capítulo 3, verso 22, nos dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo dice? El hombre es como uno de nosotros. Es una persona que está hablando y nos está indicando que había más personas. ¿Y quiénes eran esas personas? El Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre Eterno, Jehová, que estaba con ellos. Ahí estaban los tres hablando. Y el Padre dijo, el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Vemos, amados hermanos, que en toda la Biblia, desde Génesis 1:1, existe la Trinidad Divina. Existe la Trinidad Divina. Si nosotros nos ponemos a disposición a la revelación del Espíritu Santo, vamos a comprender a Dios. Pero mientras nosotros queramos interpretar la Biblia con esta mente humana, nunca vamos a poder ponernos en el mismo nivel de Dios. Nosotros cuando aceptamos lo que Dios dice, ¿sabes qué? Estamos caminando al nivel de Dios. Sí, porque Dios lo dijo y Dios respalda su palabra. Gloria al Señor. Ahora, en Génesis capítulo 11, verso 7, vemos, amados hermanos, que siempre la gente ha querido servir a Dios a su manera. A su manera. Y la gente ha querido adorar las estrellas y todo. Estos hombres estaban levantando una torre que se llama de Babel, la torre de Babel, y estaban pero bien concentrados en llegar al cielo, a su modo, a su manera, a como hay muchos que tienen doctrinas erróneas. Y la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 11, verso 7, ahora pues, descendamos y confundamos. ¿En qué tiempo está la palabra? Descendamos y confundamos. En plural. En plural. No está hablando de una sola persona. No. Está hablando de dos o más personas. Que allí estaba hablando el Padre Eterno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Descendamos y confundamos allí su lengua. Y para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchos se preguntarán, como yo me preguntaba, ¿de dónde vienen todos los idiomas? Pues de aquí, de Génesis, capítulo 11, verso 7. Porque Dios los esparció por todo el mundo. Y es por eso que hay diferentes idiomas. Porque Dios los confundió para que no siguieran construyendo
la torre. Entonces, amados hermanos, veamos otro ejemplo. En Isaías capítulo 6, verso 8, dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Están contando, están platicando tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién iban a enviar a la tierra para rescatar a la humanidad perdida en el pecado del diablo? Entonces, dice la palabra de Dios, entonces respondí yo. Ese que respondió es Cristo. Amén. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a pagar el precio. Yo cumplo con esa misión de rescatar a los seres humanos, de rescatarlos para que ellos no vayan más al infierno. Yo voy a ir por ellos, dijo Cristo. Gloria al Señor. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es Dios. Y niegan que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, estamos comprobando a lo que ellos dicen. Que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana, mentiras del diablo. Es la Trinidad divina, está compuesta por un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que forman un solo Dios verdadero. Con tres diferentes personalidades, así como la fórmula del agua. No pierde su esencia. Gloria al Señor. Sonríe o diga aleluya. Diga algo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora vemos que ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Imagínense, si se oponen al Espíritu Santo, no son salvos. No son salvos, porque ¿qué leímos? Que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. El tal no ha entrado a la propiedad de Dios. Aleluya. Todavía siguen en la propiedad del diablo. Qué tremendo, hermano. Ellos dicen que solo el Espíritu Santo solo es una fuerza invisible del Padre para poder hacer su voluntad. Pero nosotros les vamos a demostrar con la Biblia de Dios y no con la Biblia de los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es Dios y que también el Espíritu Santo tiene su personalidad. Amén. Empecemos a comprobar. En Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: y dijo Pedro. Aquí vemos que un matrimonio quedó de vender una heredad y entregar el precio de la heredad al apóstol Pedro. Y esto después que agarraron el dinero, dijeron, pero ¿cómo le vamos a entregar todo a Pedro? Además, Pedro no sabe de números, Pedro nomás sabe de pescados. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a agarrar de aquí y no le vamos a entregar todo el dinero a Pedro. Porque sabrá Dios para qué lo va a usar. Y así hay muchos que dicen, sabrá Dios. No, hermano, por eso, cuando usted prometa algo, cúmplalo. Amén. Cúmplalo. Miren, el problemón que se metieron estas personas en Hechos 5, versos 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién mintió, amados hermanos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y recuerden bien estas palabras, porque estas palabras las vamos a necesitar en el verso 4. Dice,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses o agarraras del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. La vas a dejar de todas maneras. El día que te mueras, la vas a dejar. Vendida, no estaba en tu poder, porque tú la prometiste. Hiciste una promesa a Dios que ibas a entregar todo el precio de la heredad. Y sigue hablando Pedro y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora ahí viene. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Es Dios. Entonces, tenemos que ir analizando las Sagradas Escrituras. Los testigos enseñan que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa invisible y que no es una persona y que no puede ser recibido por nadie fuera de la asociación de los testigos de Jehová. Ven que ellos están tomando el lugar de Dios. El lugar, su organización, lo ven como si fuera un Dios. ¿Ven esto? Porque dice que no. Nadie dice, puede recibir el Espíritu Santo fuera de la asociación de los testigos de Jehová. Esa es su creencia errónea. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es una personalidad diferente al Padre, diferente al Hijo, y que es una persona y no meramente una fuerza. Ahora preguntémonos, ¿haría esto una fuerza de llamar para el ministerio? ¿Haría esto una fuerza de enviar obreros a predicar el Evangelio? ¿Haría esto una fuerza, como dicen los testigos, para orar por ellos? No, tiene que ser una persona. Amén. Tiene que ser una persona. Y la palabra de Dios dice, Hechos capítulo 13, verso 2 al 4, dice, ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo. Una fuerza habla. No. Una fuerza habla. No, solamente la persona habla. Amén. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Una fuerza podrá ordenar. No. Una fuerza podrá llamar para el ministerio. No, solamente la personalidad del Espíritu Santo. Para eso está en la tierra. No para que el hombre nos dé el llamado, sino tiene que ser el Espíritu Santo quien te prepare para el ministerio en la cual Él te ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los envió. Una fuerza no hace eso. Y descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora veamos, hermanos, Romanos 26, 8, verso 26 al 27. Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Una fuerza te puede ayudar a tu debilidad? No. Que tú digas, no se puede. El Espíritu Santo te dice, hable como hombre, que sí se puede. Gloria al Señor. Aleluya. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Sin la ayuda del Espíritu Santo nunca sabremos pedir a Dios nosotros.
Porque la Biblia lo dice, por eso lo estoy diciendo. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos que una fuerza no va a interceder por alguien. Intercesión es una oración fervorosa, una oración con mucha pasión. Y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en todo esto. Amén. Amados hermanos, y no una fuerza. Solamente el Espíritu Santo puede gemir con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Una fuerza podrá prohibirte algo? No. No. Lo que debes de hacer o lo que no tienes que hacer, ¿podrá una fuerza? No. No, tiene que ser una persona quien te prohíbe. Quien te prohíbe algo. Y vemos en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién no los dejó ir en la fuerza? El Espíritu. No, el Espíritu Santo, que es una persona. Es una persona que cuando nos dejamos guiar por Él, las cosas nos van a salir perfectas. Amén. Perfectas y durables. Amén. Y cuando llegaron, fíjense bien en esto, verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué dice? Pero el Espíritu Santo no se los permitió. No. Una fuerza te podrá detener, que no te permita ir a Bitinia. No, tiene que ser una persona. Y esa persona adecuada para todo esto se llama Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, que la Biblia nos habla de tres personalidades que son como la fórmula del agua, que es H2O. Y si está líquida, no deja de ser agua. Aunque esté sólida o en gases, no pierde su esencia, sigue siendo H2O. Pues de igual manera la Trinidad son tres diferentes personas que no dejan de ser Dios en plural. Amén. Como lo indica en el hebreo, que son tres personalidades y cada uno desempeña diferentes funciones, pero con la misma meta, con el mismo deseo y con el mismo propósito, en la que no podemos decir los dioses, porque son uno y forman un solo Dios verdadero, con los mismos atributos de ser eternos, de ser omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Los testigos de Jehová niegan de que Jesús fue hecho carne, pero a nosotros lo que nos interesa es qué dice la Biblia. Amén. Y estamos encontrando que ellos están bien cruzados, hermano, que ellos están en contra de la Biblia, en contra de Dios y en contra de su Biblia. Entonces vemos, amados hermanos, en Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué iba a hacer allí el Señor para venir a esta tierra? Iba a tomar un cuerpo. Un cuerpo terrenal que es el traje para vivir en la tierra. Y dice la palabra de Dios: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Cristo es Dios y Cristo es una persona diferente al Padre, una persona diferente al Espíritu Santo. Él dijo, os enviaré otro Consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Aleluya. Así que no le busquen mangas al chaleco. Gloria al Señor. Niegan que Jesús llevó los pecados del mundo en su cuerpo a la cruz. Pero no, a nosotros nos interesa qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Isaías 53, verso 4, verso 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿dónde fue herido? ¿Dónde fue herido el Señor? Jesús, en su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque Él pagó todas nuestras rebeliones. Lo azotaron, lo abofetearon, lo escupieron, le jalaron su barba, hicieron lo que quisieron con Él. Entonces, amados hermanos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, molido su cuerpo, quedó tan destruido que, amados hermanos, quedó disfigurado mi Señor Jesús. Y aún así, hay tantos que traen una Biblia y ¿sabes qué? Se están riendo de Jesús. Dicen que aman a Jesús, pero no lo aman. Porque con sus hechos lo niegan. Así que no le busque mangas al chaleco. Porque el chaleco no tiene mangas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por todo ese sacrificio, Él nos hizo libres. Libres. Para que nosotros no más perteneciéramos al diablo. Ellos no creen que Jesús es el Hijo eterno de Dios y creador de todas las cosas. Y ya vimos que Cristo es el creador de todas las cosas, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, de todo principado, toda potestad. De Cristo, allí estaba en la creación. Ellos niegan la resurrección de Cristo, amados hermanos. Que Dios nos ayude y aplaste a Satanás y a sus trabajadores de andar predicando mentiras. Cristo ya resucitó de entre los muertos. La Biblia lo registra de esa manera y nosotros la creemos porque por fe andamos y no por vista. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, que Cristo resucitó, pero ellos lo niegan. Mateo 28, versos 5 al 7, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, estas mujeres iban a la tumba donde fue sepultado mi Señor, y le dice el ángel, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Los testigos dicen que Cristo fue resucitado en espíritu, pero los discípulos lo vieron. Amén. Los discípulos lo vieron.
Así es. Gloria al Señor. Vemos que los testigos de Jehová tienen la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos que pagaron a los soldados romanos para que mintieran que el Señor no había resucitado. Eso hicieron los fariseos. Y dijeran que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo del Señor. Y también se nos presenta la levadura de los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Los testigos dicen que quizás su cuerpo fue disuelto en gases, o quizá está preservado en otro lugar, y que resucitó como ser espiritual sin cuerpo. Cuando Él se presentó a tanta gente después de los 3 días, amados hermanos, vemos, amados hermanos, que ellos van en contra de las cosas lindas que nos pueden ayudar a ellos. Amén. Ellos es su organización, y de allí para allá todo es del diablo según ellos, pero ellos viven con Él y ni cuenta se dan. Ellos dicen que son los únicos de Dios. Los testigos son como un tren que se salió de la vía. Es por eso que están bien descarrilados, que niegan todo acerca del Señor Jesucristo y creen que no hay salvación. Y dicen que el que cree en Cristo no tiene la vida eterna, que no tiene la vida eterna, porque no es nacido de Dios. Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y que nadie puede nacer de Dios hasta que resucite de los muertos. Mentiras del diablo. Esta es la oportunidad para ti y para mí. Amén. Es el tiempo que nos está dando a Dios para que entreguemos nuestro corazón a Él y le digamos: quiero cambiar de vida. Ayúdame a salir adelante. Entonces Dios ahí viene ahí contigo y Dios te ayuda. Gloria al Señor. Ellos dicen de que nadie puede nacer de Dios hasta que resucite de los muertos, cuando la Biblia nos dice, 1 Juan capítulo 5 verso 11, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Ellos dicen que la salvación es por medio de obras que cada uno haga, obras propias, y ser miembros de su secta, y que fuera de la organización de los testigos de Jehová no hay salvación. Ven, amados hermanos, ellos se creen Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y nos dé la gracia para que ellos también acepten a Cristo. Porque ellos, hay mucha gente buena también entre ellos. Hay gente buena, gente que desea servir a Dios. Pero, amados hermanos, igual que nosotros, que nosotros, no respetábamos tanto la religión que nos estaba llevando al mismo infierno. Y nadie nos podía decir nada porque brincamos como leones y panteras allí, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, dicen ellos que solo se van a salvar 144,000 personas, entrarán al cielo. Y que estos son los israelitas espirituales, que son los testigos de Jehová. Y en Mateo capítulo 23, verso 13, hablando mi Señor Jesucristo a los fariseos, a aquellos que tenían levaduras, muchos estorbos para servir a Dios, les dice mi Señor Jesús en Mateo 23, 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué están haciendo ellos? Cerrando el cielo. Cerrando el cielo delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos niegan la resurrección de Jesucristo, que es la base del cristianismo. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Ellos dicen también que los malos tendrán otra oportunidad durante el milenio, cosa que la palabra de Dios no lo aprueba. Y la palabra de Dios, por los labios de mi Señor Jesucristo, nos habló la parábola del rico y de Lázaro. Que el rico se fue al infierno y el mendigo se fue al seno de Abraham. Y de allá pedía misericordia el rico, porque estaba atormentado en esa llama. Cuando una persona se muere, no tiene más oportunidad. La oportunidad está ahorita, porque recordemos esto, que el Padre Eterno puso en pausa el cronómetro, y ya tenemos en pausa el cronómetro 2021 años. La oportunidad para nosotros que no somos judíos hablando terrenalmente. Vemos que esa es la oportunidad para los gentiles. Así que, amados hermanos, vemos de que ellos niegan todo acerca de mi Señor Jesús. Ven lo perdido y lo descarrilado que están. Y a mucha gente se le cae la baba con ellos. Sí, gloria al Señor. Ahora, ¿en qué nombre bautizan los testigos? Ellos son bautizados en el nombre del Padre, pues ni al Padre tienen los inocentes. En el nombre del Hijo, pero no tienen al Hijo. Y ellos bautizan en el nombre de la organización que es dirigida por el Espíritu Santo. Fíjense nomás qué Espíritu Santo tienen ellos. Que los lleva a ellos a contradecir la Santa Biblia, lo que Dios nos dejó escrito. Por eso, mi Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, verso 8 al 9, este pueblo de labios me honra, más no mientan por mentar, como tanta gente que hay que dice, ay, yo amo tanto a Dios, y lo cambia de vida, sigue de chismosa, triste la bruja del 71, no, amados hermanos, ellos andan en cosas de la carne, y ellos, amados hermanos, dicen que aman a Dios. Dijo Cristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, este corazón, aquí, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que son hipócritas. Pues en vano me honran, en vano dicen que me aman, que me respetan, que me exaltan a mí. En vano dice mi Señor Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidémonos y atendamos muy bien lo que dijo mi Señor Jesucristo, amados hermanos, que nos cuidemos de las levaduras, y nos mencionó 4 levaduras, porque a eso lleva las levaduras, a predicar doctrinas de demonios que contradicen la Santa Biblia. Así que, amados hermanos, seguid adelante. Nunca se les olvide que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y que nadie va al Padre
Nadie va al cielo si no es por mi Señor Jesucristo. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya.